son tus misericordias cada día. Te damos gracias, Padre, por que esta noche podemos conocerte más, podemos aprender más de ti por medio de tu palabra, que va a ser instruida por medio de tu siervo. Te pedimos que le des palabra de sabiduría. Te pedimos que nuestros corazones, Padre, sean sencillos y sensibles para atender a estas palabras, Padre, para ponerlas por obra. Y te damos gracias por todas las cosas que tú nos das y nos has dado siempre, Padre, porque grande eres tú. Y te alabamos, te bendecimos y te damos la gloria, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, oramos y pedimos todo esto. Amén. Bien, espero que todas las personas que estén llegando prestemos mucha atención. Bienvenidos a todos y le damos paso a Kevin, que nos tiene el tema para el día de hoy. Muchas gracias, Isra. Buenas noches a todos. Bendiciones. Justo iba a hablar de Ambate y se metió un ambateño aquí, ¿eh? Te bendiga, Gerard, Luisa, Emma, Claudia, Daniel, Ibe, bendiciones para todos. Aquí tengo a Juan, pero no sé por qué tenía otro nombre. Había visto solo D'Amico. Te bendiga, Juan. Bueno, el día de hoy continuamos, ¿sí? El libro de los Hechos, entramos al capítulo 3. La semana pasada Isra habló acerca del capítulo 2, acerca de cómo comienza el reino de Dios o su iglesia acá en la tierra, cómo fue esa primera predicación del Evangelio, cómo Pedro, partiendo desde los profetas, partiendo desde el Antiguo Testamento, se fue en una serie y predicó que Cristo vino, murió y resucitó de los muertos. A las personas cuando les preguntaron qué debemos hacer para ser salvos, Pedro le respondió, bueno, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ese mismo día, posteriormente Pedro siguió predicando, no fue que solo predicó eso, sí, él continuó predicando, continuó disertando, continuó exhortando a las personas a volverse a Dios y dice que se convirtieron, se bautizaron como 3.000 personas. Esto es algo que casi inédito en la historia, por eso también se le llama las primicias, y teniendo en cuenta que Pentecostés era la fiesta de las primicias, todo venía relacionado, y este día se bautizaron 3.000 personas, una gran cantidad de personas. Y hace rato hablaba en el grupo que probablemente, ¿cómo se bautizó ese montón de gente? Eso, le echaron agüita nada más, lo rociaron. No, había 120 personas en número allí con los apóstoles, así que sí había cantidad de personas allí para colaborar. Y ahora entramos al capítulo 3. Capítulo 3, vamos a ver a los apóstoles entrando al templo. La primera iglesia fue en el templo. Sí, la primera iglesia fue en el templo de Jerusalén. Los judíos se reunían en el templo de Jerusalén. Compartirles pantalla. Hay muchos que están con las cámaras apagadas, pero nuestro grupo es tímido, ¿cierto, Isra? Ok, no era esto lo que iba a compartir, perdón. No me vean mi WhatsApp. Era esto lo que iba a compartir. Ok, el capítulo 3, Hechos capítulo 3 al capítulo 4, 23. Ok, ¿sí pueden ver la pantalla compartida? Ya, gracias. Sí, vamos a hablar acerca de la expansión del reino. Ya Pedro hizo la primera predicación, 3.000 personas se bautizaron, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones, fue con lo que selló Isra la semana pasada. Y ahora capítulo 3, versos 1 al 10, vamos a estar dándole lectura. Va a leer mi esposa por acá. Ya, ya te nombré, así que tienes la gran responsabilidad de leer. 3, 1 al 10.
Para, lo- Dice, para los que no la conocen, ella es mi esposa. hola. Okay. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Okay. Entonces tenemos a Pedro y a Juan de camino al templo. Vemos que Pedro y Juan siguieron asistiendo al templo y según la historia, la iglesia de Jerusalén durante un gran parte de tiempo comenzaron reuniéndose en el templo. ¿Sí? Dice en el versículo 1 del capítulo 3, versículo 1, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. En algunas versiones, los que tienen NBI, PDT, van a ver que dice a las 3 de la tarde. No sé quién tenga otra versión que diga a las 3 de la tarde. Y esto es porque los judíos cuentan su uso horario, o contaban su uso horario, creo que actualmente aún lo cuentan, desde que sale el sol, es decir, a las 6 de la mañana. A las 7 de la mañana sería la hora primera, 8 horas segunda, 9 horas tercera, 10 horas cuarta, 11 horas quinta, 12 horas sexta, la 1 hora séptima, las 2 horas octava y las 3 horas novena. Entonces cuando dice que eran la hora novena, eran como las 3 de la tarde. Por eso van a haber versiones como NBI o PDT que van a decir a las 3 de la tarde. Ahora dice que Pedro y Juan subían juntos al templo. Estos subían es una manera de hablar de los judíos. ¿Por qué? Porque en Israel el lugar más alto es el templo, o en Jerusalén, mejor dicho, el lugar más alto era el templo. Estaba prohibido construir cualquier cosa, cualquier palacio, cualquier lugar que fuera más alto que el templo. Hay dos personas en la sala de espera, a ver qué acepten, por favor. Estaba prohibido construir cualquier cosa más alta que el templo. Entonces, se asumía, o cuando se decía que voy al templo, se decía voy a subir al templo, incluso aunque fueran, perdón, incluso aunque fueras de un lugar plano, se decía subían al templo. Entonces hay que comprender esto, cuando decimos subían al templo, es haciendo referencia de que el templo estaba por encima de todas las cosas. Decía que iba a nombrar a Gerardo porque voy a hablar un poco del templo y hace 3 años atrás, cuando estábamos comenzando en la escuela, hice la mejor maqueta que he hecho en mi vida con mi esposa, perdón, la mejor maqueta que yo en lo personal he hecho en mi vida porque en la escuela lo que hacía era sistemas solares y siempre me salían mal. No es que me haya salido muy bueno el templo, no sé si Gerardo de pronto lo trae un ratito ahí para que lo muestre, pero, ¿cuánto? Pero de verdad que fue un trabajo que nos gustó bastante. Fue un trabajo que nos llenó y pudimos comprender bastante acerca del templo. Y como esta sección de la palabra se va a estudiar, es en el templo, sería bueno comprender más acerca del templo. Entonces ya vamos a hablar acerca del templo. Dijimos Pedro y Juan son los apóstoles que están nombrados aquí. ¿Dónde están los otros 10? No sabemos. Probablemente estaban en otros lugares predicando. Probablemente estaban en las casas predicando. No sabemos dónde estaban. A Lucas, el escritor, le quiso, o Dios nos inspiró a escribir esta parte, a escribir el relato específico de Pedro y Juan como las primeras columnas de la iglesia.
Aquí pueden ver el templo, esta es una representación gráfica del templo. Ay, perdón. Esta es una representación gráfica del templo, aproximadamente así era el templo. Estas paredes que pueden ver a la izquierda, que están como hacia afuera del templo, si han leído Efesios cuando dice que había una pared de separación, o una pared de enemistad, que no permitía que los gentiles y judíos estuvieran juntos, es esta parecita que está acá. Los gentiles solamente podían llegar hasta este lugar. Incluso aquí habían inscripciones en estas paredes que decían, cualquier gentil que traspase esta pared morirá irremisiblemente. Entonces los gentiles no podían ingresar. Así que los gentiles se paraban hasta este lugar. Cuando Jesús expulsó a los mercaderes, los expulsó de este lugar, porque hasta este lugar ellos tenían permitido laborar. ¿Qué sucedía? Como los gentiles no podían ingresar, los gentiles oraban en esta pared, la que está a la izquierda, hacia afuera. Imagínense los gentiles orando y las personas gritando, palomas, 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 ovejas, palomas, palomas. Entonces no les permitían hacer una adoración correcta hacia Dios y por eso Jesús posteriormente hace una azote de cuerda y saca a los gentiles de allí. Ese es un datito curioso. Entonces acá tenemos varias entradas, varias puertas, como pueden ver. El lugar más alto, ese es el lugar santísimo. Bueno, adentro ese es el lugar santo y adentro está el lugar santísimo. Cuando se dice que Jesús, el Satanás le dijo para lanzarse al pináculo del templo, probablemente le estaba diciendo acá del lugar más alto del templo. Esta puerta que está en el medio, pueden ver un patio, si pudiera señalarle sería excelente. Pueden ver un patio, hay como una puerta en el medio, esa se llamaba la puerta de Nicanor, era una puerta hecha de bronce de Corinto, el que la regaló se llamaba Nicanor. Tenemos aquí el lugar de la leña, bueno, ya voy a especificar un poquito más esto, ¿sí? Esto era para que se haga una idea acerca de cómo era el templo. Ahora, en el versículo 2 dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Había un hombre cojo de nacimiento, a quien traían todos los días, probablemente a sus familiares los traían todos los días, para que pidiera limosna, y lo ponían en la puerta llamada La Hermosa. Este hombre era cojo de nacimiento, hay que recalcar bastante esto, y tenía aproximadamente más de 40 años, vamos a decir entre 40 y 49 años. ¿Cómo sabemos eso? En el capítulo 4, versículo 22, nos dice exactamente la edad que tenía este hombre, capítulo 4, versículo 22. Entonces, este hombre tenía aproximadamente 40 años, era cojo de nacimiento y lo traía en este lugar a pedir limosna. Bueno, aquí tenemos el templo ya descrito. El templo, se le llama el templo de Herodes porque este fue el templo que reconstruyó Herodes después del templo de Zorobabel. Ha habido 3 templos, el templo de Salomón, el templo de Zorobabel, y este último fue el templo de Herodes, que fue el que destruyeron los romanos en el 70 después de Cristo. Ahora, pueden ver acá adelante la puerta llamada La Hermosa. Estaba después del patio de los gentiles, inmediatamente estaba la puerta La Hermosa. Se puede decir que era la puerta principal. Y lo que pueden ver a la derecha, al fondo, son unos pórticos que son como unas basecitas, se ven chiquititas. Eso viene siendo el pórtico de Salomón, del cual vamos a hablar en un ratito. Entonces, este hombre, perdón, esto no venía todavía. Ya vas, pero si se puso así es porque no va a ser lo que yo quería que hiciera, rayos. Bueno, este hombre les rogaba, según el versículo 3, que les diese limosnas. Le rogaba que le diese limosna. Si alguien me puede hacer el favor de darle lectura al versículo 3, 4 y 5. Ya. Yo. Lee. Buenas noches, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Continúo.
hasta el 7, ¿no? Listo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Amén. Amén. Gracias, Julio. Ok. Ok, al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Él le rogaba que le diese limosna, según el versículo 3. Les rogaba que le diese limosna. El cojo de nacimiento estaba esperando. Pasó. Perdón. Ok, perdón. Okay. El cojo de nacimiento estaba esperando una única cosa de los judíos y era la misma cosa que esperaba todos los días, que se le diera limosnas. Él no esperaba nada más, sino que se le dieran limosna. Pedro fijó en él los ojos, según lo que nos dicta esto. Pedro fijó, lo miró a los ojos, como pueden ver allí en la imagen. Probablemente le tomó la mano, no lo sabemos, pero lo miró a los ojos, se fijó en él los ojos y le dijo, míranos, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo, así como hacía Gerardo hace rato, esperando recibir algo. Los miró y esperó allí que fueran a sacar unos denarios para darle. ¿Y qué sucedió? Pedro le dijo, no tengo plata ni tengo oro. Probablemente ahora se le hace una cara de desilusión al cojo porque está esperando plata, oro, denario, cualquier cosa. Se le dice, no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo, lo que he recibido, te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Muy parecido a lo que se le dijo a Lázaro en su momento. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Es la segunda vez que podemos ver en las Escrituras un milagro que es hecho a una persona, no por su fe, sino por la fe de otro. Acá los que tuvieron la fe fueron Pedro y Juan. El cojo no estaba esperando una sanación, estaba esperando dinero. Y también fue parecido cuando los amigos llevaron al paralítico y lo metieron, rompieron el techo y metieron al paralítico desde el techo. Eso está en Marcos, si no me equivoco. Y fue tan grande la fe de los amigos que este paralítico recibió un milagro. Aquí vemos que la fe fue de Pedro y de Juan, no del paralítico. El paralítico estaba esperando, era dinero, oro o plata. Al momento se le afirmaron los pies y tobillos, según el versículo 7, y tomándolo por la mano derecha, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y yo no sé si ustedes alguna vez han visto a un hombre paralítico, un hombre que ha estado en silla de ruedas, como este que podemos ver en la imagen, alguien paralítico de nacimiento o que tenga 5 o 10 años paralítico. Si pueden notar la imagen, las piernas de este señor son delgadas, ¿cierto? ¿Sí las pueden ver delgadas? Sí, sí. Ya, vamos a ver si pueden ver esta pierna. Si alguna vez en su vida le han puesto un yeso en un brazo, en una pierna, sabrán que en donde estaba el yeso, ese brazo o esa pierna se adelgaza, ¿cierto? ¿A qué se debe eso? Se debe a Por la falta de uso. falta de uso, gracias. Los músculos van siendo formados por el uso o se mantienen por el uso. Si se dejan de usar, van a adelgazar. Por ejemplo, nosotros tenemos un promedio, por ejemplo, los brazos de Isra, de Julio, de Manuel, tienen un promedio que no van a crecer más allí si no se les da más ejercicio, pero tampoco van a enflacar porque se están usando diariamente de una manera. Ahora, en el pie enyesado, como no se utiliza, no hace nada. Ahora, imagínense un hombre con piernas que nunca han sido utilizadas durante 40 años. ¿Cómo pueden ser esas piernitas? Diríamos en Venezuela como un par de espaguetis, ¿cierto? Súper delgaditas, sin músculo, la carne casi pegada
allí al hueso porque nunca han sido utilizados. Y cuando dice que al momento se le afirmaron los pies y tobillos, si alguien tiene la versión PDT me gusta, como dice, porque nos habla de una realidad que muchas veces no analizamos este milagro. Pensamos que simplemente este hombre caminó y a mí se me viene a la mente esto. Si alguna vez vieron Dragon Ball, sabrán qué es esta imagen, ¿cierto? Esta es la imagen de cuando se va creando así como los músculos, luego se hace la mano y posteriormente tenemos acá esta mano, ¿sí? Que no sé si es de Goku o de los androides. El punto es que el milagro en este cojo no fue simplemente que caminó. Este cojo nunca en su vida había caminado. Así que probablemente podemos imaginarnos allí los músculos, los tendones entretejiéndose, fortaleciéndose y se afirmaron sus piernas y sus tobillos. Y fue tan grande el milagro que Lucas es extremadamente redundante en narrarnos lo que hizo el paralítico a continuación, porque nos dice, y saltando, el hombre saltó. Imagínense a alguien que nunca en su vida ha caminado, jamás caminó, y el hombre saltó. Y Lucas redunda y dice, se puso el pie y anduvo. Me imagino ese hombre saltó, se paró, empezó a dar vueltas, estrenando esos pies que nunca había utilizado en su vida, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Fíjense lo redundante que es Lucas. Se paró, anduvo, saltó, andaba, saltaba. ¿Por qué Lucas está siendo redundante? Porque el milagro era notorio. Era un hombre de 40 años que había sido paralítico toda su vida, según vemos en Hechos 4:22, más de 40 años, y cuando tuvo la oportunidad, él brincó, estrenó sus pies, pero hizo algo muy importante, que es el propósito de los milagros de Dios. Dice que alababa a Dios y estaba alabando a Dios. Los milagros tienen un propósito y es que Dios sea alabado por medio de ellos. Sí, según el versículo 9 dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar. Lucas es muy enfático en lo de andar, en lo que caminaba, en lo que saltaba. ¿Por qué? Porque el milagro fue notorio y es necesario que comprendamos eso. Este hombre nunca en su vida había caminado, no tenía músculos o tenía músculos atrofiados, sus tendones no habían sido utilizados y el milagro de Dios va más allá de simplemente, pudiéramos decir que alguien se lastimó y fue curado, aunque no es algo simple, pero iba más allá. Este hombre fue afirmado sus pies y tobillos. Versículo 10, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. El pueblo quedó atónito, el pueblo quedó como que, wow, ¿qué ha ocurrido aquí? Ya te doy el pase, Juan, para continuar. Como que, wow, ¿qué ha ocurrido aquí? Este hombre vamos a suponer que lo pusieron a los 10 años allí, durante 30 años ha estado aquí en el templo pidiendo dinero todos los días. Hemos visto que es paralítico, hemos visto que lo traen cargado, que lo llevan cargado y ahora lo vemos caminando. ¿Cómo es eso posible? Así que la gente estaba asombrada, pero también estaba espantada. Sí, Juan. ¿Es lo mismo ser cojo que paralítico? En la escritura bíblica, cojo significa paralítico. A diferencia de Ah, nosotros, que cojo es simplemente alguien que no, que chuequea, diríamos en Venezuela, que anda con un pie sí y un pie no. gracias. En la Biblia se habla de paralítico. Ya la orden. Entonces, acá podemos ver cómo Pedro y Juan no tenían oro, no tenían plata, pero dieron lo que tenían. Ahora, el milagro que ellos realizaron, no dijeron, en el nombre de Pedro, yo te sano. En el nombre de Juan, yo te sano. Tengas en cuenta que en el nombre en el que se hizo la sanación fue el nombre de quién? De Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te digo, levántate y anda. No fue en el nombre de Pedro, no fue en el nombre de Juan, no fue en el nombre de Jacobo, no fue en el nombre de Daniel, no fue en el nombre de Kevin ni de Santiago. En el nombre de Jesús
de Nazaret, yo te digo, levántate y anda. Y mediante este milagro, este hombre, ¿qué hizo? Estaba emocionado, y a veces queremos decir, no, que no debemos convertirnos por emoción. La emoción también es necesaria. Imagínense recibir un milagro de Dios y gracias, gracias Señor. O sea, hay que estar emocionado del regalo de Dios. Y ese hombre estaba allí atónito, emocionado. Gracias Señor, alababa al Señor. Y según el versículo 11 nos va a decir, estaba allí, tenía a Pedro y a Juan así por el milagro que por eso puse a mi esposa aquí para poder abrazarla. Y los tenía así por el milagro que había sido hecho. Nunca había caminado. Bueno, como los niños cuando comienzan a caminar, probablemente se tropezó, no sabemos, pero estaba allí caminando, andando, saltando. Y mediante este milagro, ¿qué ocurrió? La gente estaba atónita y vemos el otro propósito del milagro, que es igual que el primero, que es glorificar a Dios, pero se utilizó como una puerta, se utilizó como un medio. Es un medio para un fin. El milagro no es el propósito final, sino es el medio para ir hacia un propósito mayor. Entonces, le voy a pedir a Lucas, ¿puedes leer? Ay, creí que era otro Lucas, pero si quieres leer, puedes leer. Pensé que era otro Lucas realmente. Pero si puedes leer, excelente. No me encuentro con una Biblia. Ah, bueno, va a leer otro y después te Sí. pido el favor. ¿Sí? Ya, Para la próxima. ya. Irra, del 11 al 26, por favor. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Está ahí? Sí, ahí está bien. Voy a compartir pantalla de nuevo. ¿Sí? Entonces, posterior al milagro realizado, ¿sí? Dice el versículo 11 que tenían asidos, tenía agarrados a Pedro y a Juan. Me imagino que estaba abrazado, así como se ve en la imagen, pero a los dos los tenía abrazados, a Pedro y a Juan, el cojo que había sanado, y el pueblo estaba atónito y concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Este es una representación de lo que podría haber sido el pórtico, de lo que podría haber sido el pórtico de Salomón, lo que veíamos en la imagen. Esto sería por dentro, así que probablemente ellos estaban aquí. Recuérdense que era la hora de la oración en que ocurrió esto, así que había probablemente mucha gente en este lugar asistiendo a hacer su oración diaria. Así que el pueblo estaba atónito, y fíjense que dice todo el pueblo estaba atónito. Ahora debemos comprender que literalmente no estaba todo el pueblo dentro del templo, no cabe todo el pueblo dentro del templo. Entonces una hipérbole diciendo que todos los que estaban allí estaban asombrados, como cuando decimos, sí, todo el mundo fue a la fiesta o todo el mundo fue a la iglesia, pero no todo el mundo fue a la iglesia, es todo el mundo, las personas que nos referimos. Entonces todo el pueblo estaba atónito y concurrió al pórtico que se llama de Salomón, este que les acabo de demostrar aquí. Y dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Es interesante esto que dice Pedro acá, porque la gente estaba atónita mirando a Pedro y a Juan. Ellos no estaban mirando a Jesús, no estaban mirando a Dios, estaban enfocados en el milagro que hicieron Pedro y Juan.
pero el milagro era de Dios realmente. Entonces Pedro le dice, varones israelitas, porque obviamente se está refiriendo, está dirigiéndose a judíos. ¿Por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Básicamente le está diciendo, no somos nosotros en los que deben poner la mirada. Nosotros somos meros instrumentos de Dios. Somos simplemente instrumentos de Dios utilizados con un fin. Y aquí él comienza a predicar lo que conocemos como el evangelio. Le dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Así que mediante el milagro, ¿sí? Pedro se detiene y le dice, hey, espérense. No fue Juan, no fue Pedro quien hizo el milagro. Este milagro viene directamente de Dios. Así que comprendan que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los patriarcas, el Dios de nuestros padres, que quiere decir antepasado, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes, como Pedro, y probablemente podemos imaginando a Pedro señalando para nosotros, probablemente esto es ofensivo, pero me puedo imaginar a Pedro diciendo, a quienes ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, a quien ustedes dijeron, suéltennos a Barrabás y a ese Jesús crucifíquenle y su sangre caiga sobre nosotros. Recuerda lo relatado en los evangelios, a ese Jesús a quien ustedes negaron, a quienes ustedes entregaron delante de Pilato, cuando Pilato ya había resuelto dejarlo en libertad, porque Pilato lo iba a dejar en libertad a pesar de todo, dice, mas ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se diese a un homicida. Pidieron que se les diese a Barrabás. ¿Cuántas veces nosotros no negamos, cuántas veces nosotros nos estamos entregando a Jesús con nuestras acciones, estamos negando a Jesús y estamos pidiendo a Barrabás, estamos pidiendo el pecado, estamos pidiendo la maldad? Muchas veces el hombre prefiere a Barrabás que a Jesús. En la gran mayoría de las ocasiones preferimos a Barrabás que a Jesús. Decidimos preferir a Barrabás que a Jesús, pero incluso cuando elegimos a Barrabás, Dios está siendo soberano. Incluso al elegir a Barrabás, Dios es soberano, porque Dios sigue actuando, sigue haciendo sus propósitos mediante lo que ocurre en nuestro planeta, mediante lo que ocurre en nuestras vidas. Entonces las personas negaron a Jesús y prefirieron al homicida. Y aquí vamos a la paradoja de la vida, porque dice el versículo 15, que mataron al autor de la vida. Esto es algo realmente paradójico. Mataron al autor de la vida, mataron al creador de la vida, mataron al que hizo la vida. Según Colosenses, él es el creador. Todas las cosas por medio de él subsisten. Según Apocalipsis, él es el principio de la creación. O sea, mediante él la creación fue hecha. O sea, el que nos dio la vida fue asesinado por nosotros mismos. Entonces es algo paradójico, matar al autor de la vida, pero sabemos que este autor de la vida, como va a decir ahora, Pedro dice, mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Este autor de la vida no quedó en la tumba, ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Es probable que se esté refiriendo solamente a Pedro y Juan como testigos, y recordemos que el testimonio de 2 o 3 era válido para los judíos. También es probable que ya en ese momento hubiera llegado los otros hermanos que también se habían bautizado anteriormente. No lo sabemos, vamos a quedarnos solo con Pedro y Juan, que son los que están relatados en el templo, pero dice, ustedes mataron al autor de la vida,
pero él resucitó de los muertos. Y aquí Juan y yo somos testigos de esto. ¿Qué le está predicando? Cristo fue glorificado. Cristo fue entregado, fue asesinado y fue resucitado. Desde otra perspectiva, comenzando con un milagro, Pedro les predica el evangelio. Isra en la semana pasada habló que mediante el milagro de Pentecostés, mediante el hablar en lengua, Pedro comenzó diciendo que esta era la profecía de Joel. Después avanzó por las escrituras, pasó por David hasta que llegó y les dijo: arrepiéntanse y bautícense. O sea, predicó el evangelio, muerte, sepultura y resurrección. Dijo: arrepiéntanse y bautícense para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Básicamente, Pedro está haciendo lo mismo. Ahora está partiendo desde el milagro hecho en el cojo. Cuando ya todos estaban allí atónitos, tenía su atención, les dice: Jesús, ustedes lo mataron. Jesús fue crucificado. Jesús murió, pero Jesús también resucitó. ¿Sí? Le predicó nuevamente el evangelio. Entonces el milagro tenía un propósito primordial, que era no solamente levantar piernas, sino levantar almas. No solamente era darle vida a piernas muertas, sino darle almas a cuerpos muertos en pecado. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia, Dios ha resucitado a los muertos, los cuales nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, versículo 16, a este que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. Vean el poder de la fe en Cristo, le está diciendo. Vean el poder maravilloso que puede hacer este Cristo resucitado. Si tuvo poder en vida, o sea, si tuvo poder antes de morir, imagínense cuánto poder tiene ahora siendo resucitado. Le está diciendo a Pedro a las personas. Y le dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo han hecho, como también vuestros gobernantes, haciendo referencia al acto de haber matado a Cristo, haciendo referencia al acto de haber pedido la muerte de Cristo. Le dice: sé que por ignorancia lo han hecho. No por ignorancia de lo que estaban pidiendo, sino por ignorancia de los propósitos de Dios. Ellos estaban ignorando el propósito de Dios. Ellos estaban claros lo que estaban pidiendo. Ellos sabían que estaban pidiendo que Jesús fuera asesinado. Ellos sabían y se burlaron de Cristo. Ellos sabían lo que estaban haciendo, pero le dicen: por ignorancia lo han hecho. Ustedes ignoraban el plan de Dios, porque Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Dios ha cumplido lo que así había anunciado de antemano por boca de todos sus profetas. Y es interesante porque hace tiempo teníamos un debate en el grupo y decían no, que el cristianismo en el Antiguo Testamento realmente no había cristianismo porque aún no había Cristo muerto y resucitado. Pero lo que sí vemos en todo el Antiguo Testamento es a Cristo. Todo apuntaba a Cristo. Los profetas apuntaban a Cristo. Samuel apuntaba a Cristo. Isaías, Malaquías, Jeremías, Abdías, Nahum, Habacuc, todos apuntaban a Cristo. O sea, la flecha iba hacia allá. Todo era Cristo. Y muchas veces nosotros tenemos temor, tenemos miedo y decimos: no es posible predicarle, por ejemplo, a un judío, porque decimos que el judío tiene mucho conocimiento. Pero aquí Pedro le está predicando a judíos siendo judío en primer lugar, y segundo le está demostrando que todas las escrituras apuntaban a Cristo. Dice que Dios ha cumplido así lo que había sido anunciado por boca de los profetas, que Jesucristo había de padecer. Esto es algo que estaba profetizado, esto era algo que iba a ocurrir. Estaba destinado a padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vale, te dejo la pregunta a lo que terminemos esta sección, ¿sí? Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados todos esos pecados que cometieron, para que sean borradas sus maldades, para que sean borradas sus iniquidades. Es necesario arrepentirnos.
No recuerdo bien si Isra lo nombró la semana pasada, pero varias veces hemos explicado esta palabra arrepentirse. Viene del griego, viene de dos palabras griegas que significa metanoeo, que quiere decir cambio de mente. Cambien su manera de pensar, cambien su manera de vivir, conviértanse a Dios para que sean borrados sus pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y había veces que yo me preguntaba qué quería decir esto de que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y normalmente uno lo toma como refrigerio carnal, que la vamos a pasar bien, pero realmente termina este texto y no vienen estos tiempos de refrigerio para Pedro y Pablo porque son metidos presos. Entonces probablemente se está refiriendo a tiempos de refrigerio espiritual, tiempo de estar bien verdaderamente con Dios. Y aunque puede haber paz con el mundo de manera transitoria, realmente el ministerio que nosotros tenemos es el ministerio del sufrimiento. Queramos o no queramos, hemos sido llamados a un ministerio de sufrimiento, pero tendremos refrigerio espiritual, tendremos paz espiritual, tenemos paz para con Dios. Arrepiéntanse y conviértanse de vuestros pecados para que vengan a la presencia del Señor, tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que les fue antes anunciado. Y Él envía a Jesucristo quien fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Es necesario que Cristo esté allá hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿Qué le está diciendo? Moisés habló de que iba a venir este día en que Jesús iba a morir, padecer, ser resucitado, y que iba a ser establecida una iglesia a la que iban a poder unirse, a la que iban a poder ser parte del cuerpo del templo de Dios, ¿sí? Y dice que desde Moisés hasta Samuel se habló de eso. Es decir, todos los profetas del Antiguo Testamento hablaron de lo que en la actualidad todavía estamos viviendo. Hablaron de que una iglesia iba a ser establecida mediante o a través del padecimiento de Cristo. Dice, y todos los profetas de Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces, Pedro está diciendo, vean, todos los profetas, desde Moisés, desde Samuel en adelante, apuntaban a este acontecimiento. Todo el Antiguo Testamento, como lo llamamos nosotros, apuntaba a la venida, a la encarnación de Cristo, a su vida, su ministerio, su muerte y su resurrección. Todo apuntaba a eso, y que mediante su resurrección vendrían tiempos de refrigerio espiritual, vendrían tiempos en que serían borrados nuestros pecados, y por eso yo conecto el refrigerio, porque dice que serán, arrepiéntanse y conviértanse y serán borrados vuestros pecados. Y ahí podemos ver el refrigerio espiritual, cuando usted tiene esa carga de pecado encima que no tiene cómo acercarse a Dios. A veces vemos en el grupo personas que realmente tienen este temor de Dios, y piensan que Dios los va a matar, a cauterizar. Así que es cuando oran, sí lo hacemos así, pero a veces no oramos porque tenemos miedo. Y él está diciendo, arrepiéntase y conviértanse y todos sus pecados serán perdonados y podrán acercarse a la presencia de Dios sin temor, porque han sido lavados por la sangre de Cristo. Todo apuntaba a esto, todo el Antiguo Testamento apuntaba a este acto en sí
en el que ustedes iban a ser redimidos. Y aquí voy a hacer la pequeña pausa para que Vale haga tu pregunta. Valeria Jiménez. Bueno, hoy está solo una Valeria. Hola, mi pregunta es, sí, ahora mismo los judíos, pues ellos no aceptaron a Jesús como el Mesías. ¿Cuáles son los argumentos que usualmente usan para decir que Jesús no fue el Mesías si todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús? Realmente utilizan utilizan muchos argumentos, pero el principal es que, por ejemplo, tenemos Isaías 53, cuando habla del sufrimiento de Jesús, ellos dicen que es una alegoría, haciendo referencia al judaísmo, que no es Jesús el que está allí, sino el judaísmo. Pero lo que vamos a ver de ahora en adelante, ¿vale? Es que, incluso lo anoté allí y me he dado cuenta cuando uno predica, las personas no creen en Cristo por falta de pruebas. Las personas no creen en Cristo por falta de evidencia. Las personas no creen en Cristo porque no permiten que el Espíritu Santo obre en ellas. Y ya lo vamos a ver ahorita con lo que viene el versículo 1 al 26. Pero una de las que yo siempre he escuchado es que es de manera alegórica, otra cosa es que Jesús no guardaba supuestamente la ley, aunque realmente sí lo guardaba, y lo que no era estricto era con las tradiciones, no era estricto, él decía que las tradiciones no podían estar por encima de la ley de Dios, y los fariseos hacían esto, ponían las tradiciones por encima. Pero date cuenta que el pueblo judío no fue rechazado. Incluso lo que nos está diciendo estos últimos dos textos, versículo 25 y versículo 26, es que a los judíos primeramente se le envió el Mesías. A los judíos primeramente se les predicó el evangelio. Lo que habló Israel en el capítulo 2 es que a los judíos se les predicó, y las primicias del cristianismo son los judíos. Los primeros 3.000 convertidos fueron judíos. Vamos a ver ahorita que los primeros 5.000 fueron judíos. Las primicias del cristianismo, de la iglesia, fueron judíos, y lo que le está diciendo aquí el versículo 26, a ustedes primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, los envió para que los bendijese. En primer lugar a los judíos, y esto no es muy distinto a lo que dice normalmente Pablo cuando predica. Pablo no era judaizante, pero Pablo siempre decía al judío primeramente y también al griego, porque las promesas fueron hechas primero al judío y después al griego. Gerardo. Sí, bueno, en cuanto al tema de los judíos, hay un punto que es bastante importante. Ellos lamentablemente se dejaron llevar mucho por lo que era la tradición oral. ¿Qué era la tradición oral? Un comentario, ¿cierto? Entonces, ellos a partir de ese punto empezaron a confiar más en lo que alguien decía, de lo que supuestamente significaba el texto de la Tanaj, ¿cierto? Lo que es el Antiguo Testamento de nosotros, y ellos creían mucho más en eso. Ellos creían, por ejemplo, en este caso, que Jesús, de acuerdo a los comentaristas estos, cuando venga, no iba, por ejemplo, no tenía que saber de dónde era, que iba a cumplir en su totalidad, tal como ellos veían lo que era la ley de Dios. Entonces, demasiadas cosas fueron llegando a la vida de ellos y fueron instruidos de esa manera simplemente por tradiciones, por pensamientos humanos, ¿cierto? Y ese es un punto bastante importante porque tenemos que aprender de los errores en este caso, de los otros, ¿cierto? Nosotros al día de hoy conocemos de ciertas religiones que lamentablemente están alejadas de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tienen su sustento más en comentaristas, ¿cierto? O en lo que es la tradición. Y en ese sentido, pues es algo que tenemos que tener demasiado cuidado, ¿no? Porque, como dice Kevin, por todos lados la Escritura hablaba del Cristo, ¿cierto? El Cristo que tenía que ser sufrido, el Cristo que después iba a reinar, pero lamentablemente por dejarse llevar por esas tradiciones, se opusieron completamente al plan que Dios tenía, ¿no? Sí, son 400 profecías que apuntaban a Cristo, exactamente 400 profecías. Dice un comentarista que aquí voy a dar un comentarista, un estadista, mejor dicho,
que para que esto ocurriera, para que estas 400 profecías se cumplieran en una sola persona, era como lanzar un dardo con los ojos cerrados desde Júpiter hasta la Tierra y dar en el blanco. Así era la única posibilidad de que Jesús fuera el Mesías, de que se cumplieran las 400 profecías que son hechas para él. O hablamos de uno entre más de 100.000 millones de personas. Y en la Tierra han vivido menos de 100.000 millones de personas hasta la actualidad. Así que Jesús es el único que ha cumplido, que ha llenado los requisitos para las 400 profecías. Entonces, no es porque no haya evidencia, es por la dureza de corazón, como dicen más adelante. Y no sé si, perdón, Vale, lo que pasa es que en el grupo hay como 7 Vales, y siempre me confío, a todas las he puesto por Vale. No sé si fuiste tú la misma que me preguntaste por un comentario la otra vez, y yo te decía lo mismo que decía Gerardo ahorita. Los comentarios pueden servir, pero a veces cuando, por ejemplo, compramos una Biblia MacArthur o una Biblia, ¿cuál es esta que tengo aquí? Ay, ni sé cuál es, la Thompson. Nos dejamos guiar por lo que dice Thompson o por lo que dice MacArthur y no por lo que dice la Biblia. Entonces, son buenas herramientas, pero no son la palabra de Dios. Son solamente herramientas que nos pueden ayudar, pero no es la palabra de Dios. Entonces, siempre hay que tener eso en cuenta. ¿Sí, vale? Sí, fue a mí. Pero quería preguntarte otra cosita. En aquel momento, en los tiempos de Jesús, ya existía la Tanakh, o sea, como libro compilado, así como lo tenemos nosotros. O sea, ya ellos no tenían así como el libro, el Antiguo Testamento, solamente que eran las escrituras, ¿cierto? Sí y no. O sea, sí tenían todos estos rollos, pero no era un solo tomo. Tenían muchos rollos guardados. No era como nosotros que abrimos aquí, vamos a para Marco, Mateo, no. Ellos tenían, vamos a buscar Isaías, bueno, vamos a buscar el rollo de Isaías, ahí sacaban ese rollo. Vamos a sacarle Malaquía, sacaban el rollo de Malaquía. Pero sí tenían todo el antiguo, lo que conocemos por Antiguo Testamento, ya lo tenían compilado así en varios rollos. Pero aparte del Antiguo Testamento, tenían lo que era la Gemara, que es lo que dice Gerardo, de estos comentarios, o era la tradición oral, lo que dijeron los ancianos. Los ancianos decían ciertas cosas, los rabíes decían ciertas cosas y esto quedaba plasmado. Por ejemplo, cuando se hablaba del divorcio, ¿qué dijo Chamay? ¿O qué dijo este rabí? ¿O qué dijo este rabí? O sea, ellos no iban a lo que decía la escritura, sino que iban a lo que dijo tal rabí, o tal rabí, o tal rabí. Y Jesús le dijo, ¿pero qué dijo Dios? En el principio, varón y hembra los creó. Entonces Jesús no se fue a Chamay, Jesús no se fue a Israel, Jesús no se fue a Kevin, Jesús se fue directamente a la palabra de Dios. Pero sí tenían todo esto, incluso ellos los llamaban la Tanakh, que era la ley, los profetas y los salmos. Estaba dividido en estos 3 compendios, Tanakh, profetas, salmos. Isra, para continuar con los últimos 26 versículos. La Torá era Kevin, no Tanaj. La Torá, perdón. Nada, iba a decir que es como, o sea, cuando nosotros nos basamos lo que este hombre muy inteligente dijo sobre la Biblia, es como que nosotros escucháramos a personas lo muy interesante que es tener un matrimonio, pero solo nos quedamos con el comentario en lugar de tener un matrimonio real. O sea, no es lo mismo el comentario que tener la experiencia real. Y a veces nos dejamos llevar mucho. Es que él dijo así. Pero bueno, volver a la fuente, ¿no? Gracias. Sí, perdón. La Torá, los profetas y los salmos hacían el Tanakh. Las 3 cosas hacían el Tanakh. Pero eran divididos en estas 3 partes. Ok, si no hay más preguntas, avanzamos a los siguientes 22 versículos con los que culminamos el estudio de hoy. ¿Siguen más? En los tiempos de Jesús solo estaba la Gemara, así es, ¿verdad? ¿Cómo? Y después, en los tiempos de Jesús solo estaba la Gemara, no estaban los otros libros, ¿verdad? Los ¿Cuáles otros otros libros como libros? El Talmud. Mishnah, Talmud, el otro es uno que es como esotérico, no recuerdo cómo se llama. Si El no último. recuerdo, si no me equivoco, y me corrige si me equivoco, creo que ya le llamaban el Talmud, era todos los libros en general, tanto comentarios como libros inspirados.
Las dos, sí. Ah, ok, ok. Y la Ya Mishnah, estaban en el tiempo de Jesús. sí. Ok. Sí, por eso incluso habían, cuando ellos hacían tradiciones como el Corbán, eran tradiciones humanas, el lavado de manos, cómo debía lavarse las manos, si era así, si era con agua corriente. Vean que ellos no se lavaban las manos con agua corriente. Ellos se lavaban las manos con una tinita y vaciaban el agua. ¿Sí? Entonces no era como nosotros que agarramos un envase, echamos agua y nos lavamos aquí porque ellos decían que la misma suciedad quedaba allí. Entonces, esa manera, esos ritos fueron escritos en la Guemará y lo tomaron como ley. O sea, chévere, lávate las manos como tú quieras, pero comprende que eso no es la ley de Dios. ¿Qué decían por acá? Es que También incluso, estaban los disculpa, deuterocanónicos. ¿Ah? tengo entendido que ellos tienen, digamos, comentarios a la Tanakh y después tienen comentarios a los comentarios. Sí, Y después comentarios a los comentarios, así. sí. Y con lo que escribió Vale, de los deuterocanónicos, estaban los deuterocanónicos, estaban los pseudoepigráficos, estaban los apócrifos. Los pseudoepigráficos era, por ejemplo, el libro de Enoch. El libro de Enoch es un pseudoepigráfico. ¿Qué quiere decir pseudoepigráfico? Un falso escrito. Es un escrito real, pero atribuido a un autor que no es. Por ejemplo, yo escribo cualquier libro ahorita y digo, este es el libro de Gerardo. Ese sería un pseudoepigráfico porque no lo escribió Gerardo, lo escribí yo. Sí, muchas personas hicieron esto con el libro de Enoch, el libro de Abraham, el libro, el segunda, tercera de Daniel. Hubo muchos pseudoepigráficos, como hubo deuterocanónicos. Pero ya ese no es nuestro tema, así que volvamos. Vamos a seguir. Lucas, ahora sí puedes. No, ya. Entonces, ¿quién se anima? 4:1 al 22. Eu. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de manera que, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hasta ahí. Sí, hasta ahí está bien. Ok. Entonces, el capítulo 4, quise abordar estos primeros 22 versículos porque realmente estamos en la misma línea de pensamiento, estamos en el mismo, todavía estamos en la misma circunstancia. Dice que ellos estaban hablando al pueblo y en ese momento que ellos estaban hablando al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Vienen los sacerdotes y esto es lo que yo llamo la primera persecución del cristianismo. Vinieron los sacerdotes junto a el jefe de la guardia y los saduceos. ¿Alguien recuerda quiénes eran los saduceos? No, Gerardo, por favor, si recuerda. ¿Recuerdan quiénes eran los saduceos? Era una secta del judaísmo que no creía en la resurrección. Correcto. En el tiempo de Jesús había muchas sectas en el judaísmo. Estaban los fariseos, que es la que más vemos en las escrituras. Los fariseos
Es la que más vemos porque realmente eran los que más se acercaban a lo que Dios quería, pero se habían vuelto hipócritas. Estaban los saduceos que estaban totalmente alejados de lo que era Dios porque ellos no creían en resurrección, no creían en ángeles, no creían en la vida después de la muerte, no creían en nada. Solamente aceptaban la ley como un documento legal, una manera de vivir, como muchos cristianos hoy en día. Veían la ley solamente como, bueno, esto sirve para regirnos de una buena manera, pero no nos salva, es un mito. Estaban los herodianos, que eran personas que estaban a favor del reinado de Herodes. Estaban los esenios, si han escuchado los manuscritos, los rollos de Qumran, fue una secta que se apartó de todos y vivían de una manera ascética. Estaban los celotas, que eran los radicales. Se han escuchado el término sicario, vienen de los celotas porque estas personas asesinaban así escondidas, llevaban una daga siempre encima y con esto asesinaban a los romanos en este caso porque hacían revueltas. Ellos se oponían a la invasión romana y fueron los primeros sicarios de la historia. Así que a los que le digan que los sicarios vienen de Colombia es mentira, vienen de Israel. Bueno, entonces había todas estas sectas, pero las que siempre vemos así, por encimita en las escrituras, en el tiempo de Jesús, son los fariseos y los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección y es interesante este dato porque cuando vienen los sacerdotes, conjunto con la guardia del templo y los saduceos, vienen a reclamar, no porque fuera una herejía como tal, sino porque estaban enseñando que había resurrección. Y ellos se oponían a la resurrección. Ellos decían que no existía la resurrección y casi todos los sumos sacerdotes, irónicamente, eran de la secta de los saduceos. O sea, los que estaban encargados de la espiritualidad del pueblo no creían en una vida espiritual. Ok. Entonces estos vinieron y resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Estaban resentidos porque los apóstoles estaban enseñando la resurrección de entre los muertos. Así que les echaron mano. Echar mano quiere decir agarrar así y jalar. ¿Sí? Eso era echar mano. Por eso cuando te dicen echa mano de la vida eterna es agárrala violentamente, tómala con violencia. Cuando dice le echaron mano, es que los tomaron con violencia, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Puede ser que ya eran como las 6 de la tarde, ya que recuerden que ellos llegaron a las 3 de la tarde, hicieron el milagro, predicaron, mucha gente se convirtió, así que ya estamos hablando 6, 7 de la noche. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Si la tomamos textualmente, podría decirse que este día creyeron 5,000. La mayoría de las personas cree que probablemente fueron 2,000 más de los 3,000 que ya se habían bautizado en Pentecostés. No lo sabemos. Yo me quedo con lo que dice la escritura y era 5,000 acá. Entonces dice que este día creyeron y ya fueron solamente los varones como 5,000. Recordemos que ellos nos contaban a las mujeres y a los niños. Así que si lo sumamos, debería haber un montón. No niños bautizados, sino niños que estaban allí con sus padres y madres. ¿Sí? Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernadores, los ancianos y los escribas. Se reunieron los gobernadores, los ancianos y los escribas, es decir, todas las autoridades judías, todas las autoridades del templo. Vemos que estaba aquí el jefe de la guardia del templo porque los judíos estaban predicando en el templo. Es como, por ejemplo, allá en Ambato fuimos a hacer una campaña evangelística en el Parque Juan Benigno Vela y teníamos que pedirle permiso a los encargados del Parque Juan Benigno Vela, porque si no lo hacíamos, pues nos podían mandar a policía por estar predicando en un lugar donde no se nos está permitido. Un ejemplo, realmente no nos meterían preso por eso. Pedimos permiso fue para lo del fútbol. Pero muchos dicen que estaban estos hombres al otro día y estaba el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Acá esto es un dato histórico y recordemos que Lucas es un historiador y él da datos
históricos para que comprendamos que lo que está diciendo es verídico. Si vamos a la escritura, solamente debía haber un sumo sacerdote. Desde Aarón en adelante, solamente debía haber un sumo sacerdote que vino por una línea hasta los 400 años de silencio, donde según la historia se mataron, pusieron sumos sacerdotes que no eran de otro linaje. Posteriormente, ya en el año 6 después de Cristo, Cireneo nombró sumo sacerdote a Anás, el suegro de Caifás. Él fue sumo sacerdote desde el año 6 al año 15 después de Cristo. Estas personas se lucraron mucho con los negocios del templo. ¿Recuerdan los mercaderes que estaban en el templo vendiendo palomas y becerros y tantas cosas? Estas personas tenían que darle los impuestos a Anás. De los que ellos vendían, los sumos sacerdotes cobraban al ser los encargados. Como cuando uno va a una feria, tiene que pagar aquí también. Bueno, estos eran los que recaudaban. En las partes de los cambios, la gente traía dinero griego o dinero romano, pero las ofrendas del templo se daban en dinero, en dinero judío. Así que había que hacer el cambio. Por hacer este cambio, cobraban comisión y parte de esa comisión le quedaban a ellos. Así que estas personas habían hecho la plata a costilla de las cosas de Dios. Anás fue del 6 al 15 hasta que otro gobernador, Valerio Grato, lo depuso y nombró a Ismael sumo sacerdote. Ya acá vemos que ya no son sumos sacerdotes por línea sucesoria, como era lo correcto, como Dios los estableció, sino que había sido un sumo sacerdote impuesto por los romanos. Del 16 al 17 fue Eleazar, que también lo puso Valerio Grato. Del 17 al 18 fue Simón. Posteriormente fue José, que fue sumo sacerdote durante solo un día. Y luego Caifás, del 18 al 36. Por eso podemos ver que siempre dicen, y el sumo sacerdote Anás y Caifás. Anás fue un sumo sacerdote depuesto, pero que la gente lo seguía respetando como sumo sacerdote. Caifás era el yerno de Anás, pero seguían respetando a tanto Anás como Caifás, y los dos eran respetados como sumos sacerdotes. Incluso como varios de esta familia llegaron a ser sumos sacerdotes, se les llegó a llamar la familia de los sumos sacerdotes. Un dato importante que nos da Lucas, porque en 1920 fue descubierta la tumba de Caifás, lo cual corroboró la historia bíblica que muchos escépticos decían que no era real, que Anás no había existido, que Lucas se equivocaba. Pues siempre que se descubren descubrimientos, valga la redundancia, arqueológicos, se confirman, no se confirman, se le da, se me da la palabra, ¿cuál sería? Se demuestra la validez de las escrituras, aunque la escritura se confirma a sí misma, que no son las ciencias las que la confirman. Entonces tenemos todos estos sumos sacerdotes que están nombrados acá. Y el versículo 7 dice, poniéndolos en medio, así como se ve en la imagen, poniéndolos en medio, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre han hecho ustedes esto? Dense cuenta que ellos no dudaban del milagro hecho. Ellos ni siquiera atacan a la resurrección de Jesús. Ellos no dudaban de la resurrección de Jesús porque fue un evento notorio en todo Israel. A más de 500 personas lo vieron en una ocasión, según 1 Corintios 15. Ellos no dudaban de la resurrección, y según el relato bíblico, Caifás le pagó a los guardias para que dijeran que se habían robado el cuerpo. Así que Caifás sabía que Jesús se había resucitado. Incluso Caifás profetizó de que Jesús debía morir por el pueblo en Juan capítulo 9. Entonces ellos no dudaban del milagro. Sin embargo, su vida, sus corazones estaban tan podridos, tan de piedra, que a pesar de conocer el milagro, a pesar de estar viendo el milagro en ese mismo momento, ellos le preguntan con qué autoridad han hecho esto. Nosotros no les hemos dado permiso de que vengan acá a predicar de este Señor que resucitó. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret,
a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. A mí anteriormente que había estudiado el libro de Hechos se me ha pasado por alto este detalle, que cuando meten preso a Pedro y a Juan también metieron preso al cojo. A los tres los metieron preso. Y dice, este hombre también está sano. Ustedes saben que él tenía más de 30 años allí lisiado en la puerta de la Hermosa. En el nombre de él, de Jesús de Nazaret, este hombre está sano. Si quieren preguntarnos con qué autoridad le hicimos, con la autoridad que Jesús de Nazaret nos dio. ¿Se ha notorio a todos ustedes y a todo el pueblo? Ok, está sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Esta referencia está en Salmo 118 y también al nombre después en Primera de Pedro. Y es interesante que Pedro les dice sin pelos en la lengua a quién apuntaba esta profecía. Ustedes los edificadores, ustedes los encargados de edificar al pueblo de Dios, ustedes las columnas, ustedes los pilares, ustedes los que se supone que debían guiar al pueblo, desecharon la piedra principal del pueblo. Ustedes decidieron eliminar a Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada que desecharon ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto lo expliqué la vez anterior en el grupo. Las casas en Palestina se construían iniciando con una piedra. Nosotros hacemos una base, hacemos un hueco y metemos una varilla, le dicen acá, cabilla, le decimos en Venezuela, y se hace la base. Los judíos cuando construían buscaban una piedra que era como un ángulo que iba en la esquina de la casa y mediante esa piedra comenzaban a construir. Esa era la piedra más importante de toda la casa. Sin esa piedra, la casa se caía. Así que esa piedra es lo que se llama la piedra del ángulo. Y ellos la habían desechado. Y aquí lo interesante, el versículo 12, y en ningún otro nombre, o sea, ya dice, en el nombre de Jesús de Nazaret hicimos este milagro, y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay un cántico muy bonito que dice, no hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. De pronto Gerardo nos ayuda cantándolo al final, que sí se lo sabe y canta mejor que yo. Pero es interesante esto, solamente en Cristo hay salvación. Si ustedes saben, el nombre de Jesús viene del nombre griego Yeshua, que significa Jehová salva. Solamente mediante Jesús hay salvación. No es mediante Kevin, no es mediante Israel, no es mediante María, no es mediante Juana, no es mediante Petra. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual hay salvación. Solamente hay salvación en Cristo. Solamente en Él podemos ser salvos. Dice el versículo 3, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Recordemos que Pedro y Juan eran simplemente pescadores. Al ser pescadores era difícil que supieran idiomas y los vemos en Hechos 2 hablando en lengua. Y en el capítulo 3 los vemos hablando con denuedo, hablando como una persona letrada, y estas eran personas del vulgo, así que las autoridades se maravillaron y reconocían que fueron discípulos de Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Ellos estaban viendo al hombre sanado. Sabían que Jesús había resucitado. Estaban viendo a un hombre de más de 30 años lisiado, de más de 40 años lisiado, que ahora estaba sano. No había ninguna excusa para no creer. Sin embargo, ellos decidieron no creer. Había puesto mi cursor en la cámara de Ivette y pensé que estaba levantando la mano. Ya le iba a dar la palabra a Ivette. Ok.
No hay, dice que viendo al hombre que había sido sanado, que estaba allí, el cojo con Pedro y Juan, no podían decir nada en contra de ellos. Entonces les ordenaron que salieran del concilio, o sea, retírense un momento, vamos a ir a la disertación final, el jurado va a dictaminar cuál es la resolución de este juicio. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, según el versículo 15, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. De cierto señal ha sido hecha. Ellos reconocían que la señal había sido hecha. Ellos sabían que la señal había sido hecha. Ellos sabían que Jesús había resucitado. Ellos sabían que este paralítico estaba caminando. Esto me recuerda a algo que decía Joy Owen, en una enseñanza, que decía, el mundo o las personas no aceptan a Dios porque no quieren, no por falta de evidencia. Porque durante más de 100 años las personas creyeron en el evolucionismo y todavía lo creen. ¿Y cómo crean para que el evolucionismo sea real? Pues necesitamos muchos seres simiescos evolucionando a muchos humanos en muchos lugares de la Tierra. Así que deberíamos tener muchos ADN. Cuando se hizo la secuencia del ADN, el proyecto Genoma Humano, del 99 al 2004, se descubrió que todos proveníamos de una misma sangre. O sea, todo apuntaba a un mismo origen. Nosotros con la Biblia sabemos que somos descendientes de Adán y de Eva. Tenemos un mismo origen. Entonces, ¿qué hizo el mundo cuando se descubrió que todos descendíamos de un solo progenitor, por así decirlo? ¿Creyó en la enseñanza bíblica? No. Buscaron otras interpretaciones. El Big Bang tiene muchísimas fallas, falencias, muchas cosas que dicen que no es posible, y el mundo por fe sigue buscando otras explicaciones con tal de no aceptar a Dios. Estos señores sacerdotes, sumos sacerdotes, saduceos, reconocían que un milagro había sido realizado, reconocían que un cojo de nacimiento estaba caminando, sabían que Jesús había resucitado. ¿Y qué dicen? ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulguen más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándole, les instaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. No lo estaban juzgando porque hubieran hecho algo malo, sino porque no enseñaban lo que ellos querían que se enseñase. Y vinieron y amenazaron a Juan, a Pedro y al cojo. Mas Pedro y Juan respondiendo dijeron, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a Dios antes que a los hombres. Este es un principio bíblico que nosotros como cristianos sabemos. Por más que se inventen las leyes que se inventen, siempre va a ser necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si nos prohíben predicar el evangelio, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si nos vienen a inventar tantas cosas, ideologías, bueno, ustedes saben que yo estoy más metido con la ideología de género, las cuestiones de la homosexualidad, por más que se hagan leyes, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, sí, como dice Ernesto allí, el problema era el nombre de Jesús. Les carcomía el nombre de Jesús, les carcomía, recordemos que eran saduceos la mayoría, les carcomía que se hablaran de la resurrección de los muertos, que era algo en lo que ellos no creían. Probablemente ya estaban tratando de dar alguna explicación naturalista para la resurrección de Jesús. Les dolía en el alma que se predicara, así que los amenazan. Y podemos ver ahora, les decía que uno de los hechos más grandes de la resurrección es el cambio de los apóstoles. Podemos ver a uno de los apóstoles cobarde que negó 3 veces a Jesús cuando estuvo allí, maldijo, dijo, no lo conozco. ¿Qué está diciendo ahora? Juzguen ustedes si es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios le había dado valentía a Pedro. Mediante el Espíritu Santo le había dotado de valentía.
Ya no estaba negando a Jesús, sino que estaba diciendo, juzguen ustedes, decidan ustedes si es necesario obedecer a Dios o a los hombres. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, y esto es un mensaje para todos los que somos cristianos. No podemos dejar de hablar de lo que nosotros hemos visto y oído. No podemos dejar de hablar de la resurrección de Jesús. No podemos dejar de hablar de Cristo Jesús. No podemos dejar de hablar de las promesas de Jesús. Versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. No le estaba mintiendo cuando le dije que tenía 40 años, ¿sí? Capítulo 4, verso 22, Katy. Perdón. Entonces podemos sellar la enseñanza de hoy con estos principios aprendidos antes de las preguntas. Dios es el que obra los milagros en el nombre de Jesús. No somos las personas las que hacemos milagros, sino Dios obrando. Las personas somos meros instrumentos de Cristo Jesús. Los milagros tienen un fin, que es predicar el evangelio. Hoy en día usamos muchas estrategias. Por ejemplo, bueno, ustedes saben que en la iglesia en Pisuli utilizamos la escuelita de fútbol, otras personas utilizan el canto. Se utilizan muchos medios, pero el fin es predicar el evangelio de Cristo Jesús. Si nuestro fin es predicar el evangelio, en vano es lo que estemos haciendo. Todo lo que hagamos debe apuntar, así como los profetas apuntaban a Cristo, todo lo que nosotros hagamos debe apuntar a Cristo. Las personas deben creer, arrepentirse y bautizarse. Predicar el evangelio trae persecución. Predicar el evangelio nos trae, no nos va a hacer quedar bien con el mundo, nos va a traer persecución. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no son las pruebas las que necesitan los hombres, sino dejar de actuar en contra del Espíritu de Dios, o dejar actuar al Espíritu de Dios. Con eso culmino por el día de hoy. Voy a hacer una oración antes de darle paso a los que tengan preguntas, acotaciones. ¿Sí? Oremos. Señor Padre eterno, Papito bueno y Dios amado y celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos, Padre, estar un día más reunidos, Padre, en tu nombre, Padre, poder, Señor, hablar de tu palabra, Señor, poder comprender, Padre, lo que tú nos has revelado, Señor, porque tu palabra no es un misterio, Señor. Tú la revelaste para tus hijos, Señor, y mediante ella, Padre, podemos ser ilustrados, Señor, podemos aprender, Señor, tantas cosas, Padre, podemos aprender que si no eres tú el que está siendo glorificado, si nos estamos glorificando nosotros mismos, Señor, estamos mal, Padre. Podemos comprender que solamente en ti hay salvación, Padre, no hay ningún otro nombre dado a los hombres, Señor. Podemos comprender, Padre, que es necesario obedecerte a ti antes que a los hombres, Padre, en este mundo. Y también podemos comprender, Señor, que las personas no te buscan, no porque no haya evidencia a favor de ti, Señor, sino porque han decidido, Señor, dejarte de lado, Padre, pero sabemos que tú sigues actuando, Señor. Y, Señor, sigues buscándola para que todos, Señor, procedan al arrepentimiento, Padre, porque ese es tu mayor deseo, Padre. Te agradecemos, Señor, te doy gracias por cada uno de los chicos, Señor, de los jóvenes, Señor, de los adultos que han estado aquí, Padre, y que seas tú glorificando, Padre, y guardándonos siempre, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, preguntas. Preguntas, dudas, sugerencias, aportaciones, reclamos. Ok. Iba a decir algo. Ya. Bueno, mientras te acuerdas, voy a responder unas preguntas que me enviaron acá al privado. No, estos sumos sacerdotes no guardaban, la pregunta es que si estos sumos sacerdotes cumplían con los requisitos de la ley, si eran de la tribu de Leví, descendientes de Aarón, no eran de la tribu de Leví, no eran descendientes de Aarón y no guardaban los requisitos de la ley. Sí se intentó en el tiempo, lo que se conoce como los 400 años de silencio, ingresar a algunos, pero realmente como no tenían los linajes, muchos de los rollos donde tenían guardados los linajes se perdieron, no sabían identificar si realmente esas personas eran descendientes de Aarón.
El escojo fue preso para que no siguiera haciendo testimonio de las señales de los apóstoles en el nombre de Jesús, correcto. Bueno, Ernesto, ¿estás allí? O Gerardo, ¿quién está por ahí? El primero que abre el micrófono. Ninguno. Por lo menos yo estoy. Ya. Buenas noches. Buenas noches. Es para que cantes ese cántico antes de que pasemos a las preguntas, de solamente en Cristo. Sí, cantamos. Sí, bueno, nosotros te escuchamos porque si no se oye feísimo los ecos. Lo que me acuerdo es así, ¿no? Quizá una sola estrofa. ¿Ya? Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Amén. Amén. Ahora sí, si hay preguntas o acotaciones antes de terminar. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Creo que tenían unas preguntas para Isra, de unas cosas que estaban hablando por el grupo. Bueno, para presentarles también, chicos, los del grupo, ahí está Eduardo Savera, es mi suegro, para que lo conozcan. Por allí está Gerardo Ingunza, uno de mis guías espirituales cuando llegué aquí a Ecuador. Más abajo está Ernesto Romero, que es como un papá espiritual también. Está en Brasil. ¿Quién más está por allí? Eduardo Saavedra fue el que me bautizó, así que básicamente están como que se reunieron hoy. ¿Quién más está por ahí? La señora, la que dice Benilda, es la hermana Esperanza. Por allá está Josué también. ¿Quién más está? Vale, Dayana, Katy, Daniel, Rolando Iván, Mauro, Ivette desde aquí de Ecuador también, Enma de Argentina, por allí estaba Juan de Argentina, Julio es de Venezuela pero está en Colombia, Iván también es de Argentina, hay bastantes argentinos, ¿no? Vale, creo que es de Colombia, corrígeme si me equivoco. Katy es de Perú. Sí. La pegué. Katy es de Perú. Mauro, no sé de dónde es Mauro. Enma también es de Argentina, eso sí sé. No, de Costa Rica. Enma es de Costa Rica. Siempre me equivoco. Es un grupo bien internacional. Mauro es de México. Lucas, ¿de dónde eres, Lucas? De Chile. Chile, ahorita está chileno, po. Por allá con Gerardo está un chileno también. Bueno, Isra, son todos tuyos ahora. Vámonos. Sí, no. No, estaba, ¿cómo se llama? No sé si es que está Daya, porque Daya... Daya es de Venezuela también. Sí, es la Daya que yo conozco. Sí, es ella. Preguntó hace rato, por eso lo sé. Ya. Con respecto a lo del bautismo, lo que decía ¿cómo se llama? El estudio de Apologetic Press, sí es bastante sensato porque, o sea, si lo llevamos a los terrenos, se llama experimento mental. O sea, ¿qué pasa si nosotros ponemos a una pareja que solo tiene la Biblia, que está en una isla, yo qué sé, en una región apartada geográficamente y solo leyeron la Biblia y saben que se tienen que bautizar, pero no hay nadie que les bautice y no hay otro varón que pueda bautizarle al Señor, ¿no? Entonces, pues sí, en ese aspecto, en esa situación,
pues podrían bautizar entre ellos dos, porque hay situaciones que, específicas y atenuantes y matices en la palabra de Dios que nos muestran que Dios también sabe entender estas situaciones específicas. No es como que no es no y punto y se acabó y no es así. Entonces, también lo otro de que nunca en la Biblia se enfatizó sobre quién bautizaba, sino con qué autoridad se bautizaba, porque eso es lo que también Kevin mencionó hoy, que es en el nombre del Señor Jesús. Eso era una expresión idiomática que es como nuestras expresiones. Imaginémonos que estamos en la Edad Media y llega un mensajero al otro reino y ¿en nombre de quién vienes? En el nombre del rey Arturo de no sé qué. Entonces, ahora sí puedes pasar, ¿no? Entonces sería más o menos eso, pero igual creo que ya lo habíamos respondido, o creencia que tengan. Lo importante es que, uno, la forma en cómo te vas a bautizar. Si es por sumersión, ¿ya? Si vas a hacer, por inmersión, si vas a ser sumergida, ¿ya? Lo otro es si vas a arrepentida. Y lo otro es... Ay, se me fue otra cosa. Y lo otro, si es que entiendes que es para salvación. De ahí la persona que te bautiza no es lo más importante. Por ejemplo, una persona, ¿qué pasa, por ejemplo, si a mí me bautizó bíblicamente? Yo fui arrepentido, fue por inmersión y fue para salvación. Y yo me bauticé de esa manera, pero el Señor que me bautizó ahora ya no está en la iglesia. Y quizás era un señor que era cristiano en un momento y ahora ya no es cristiano. ¿Sigue valiendo ese ¿cómo se llama? Ese bautizo, ese bautismo? Sí, ¿ya? Porque lo importante no es el quién bautiza, sino lo importante es hacerlo en la forma que la Biblia nos presenta con la autoridad de Cristo. ¿Ya? Es lo que vimos ahora. No es por mi autoridad, no es porque yo soy el ministro, yo soy el apóstol, yo soy el profeta o lo que sea que se inventen hoy en día y que no, solo esta persona puede bautizar. No. De hecho, Ananías, que fue a bautizar a Pablo, no se nos muestra que haya sido anciano de la iglesia, no se nos muestra que haya sido, que haya tenido un puesto de autoridad en la iglesia, simplemente Dios envió a una persona que lo bautice. Ernesto Romero quiere comentar algo. Irra, antes de dar el paso a Ernesto, para ponerlo en contexto, bueno, les había comentado un poco del grupo de NS, del grupo de WhatsApp. Dayana, voy a hablar un poquito de tu caso. Dayana es una amiga de Venezuela. Ay, ¿cómo que se llama ese monte donde tú vives, Dayana? Juegos, Dayana, juegos. Ella es de Maracaibo más adentro, creo que Cabima, no recuerdo. Machiques, Machiques. De Machique, pero en Machique no hay iglesia de Cristo. Hubo una en un tiempo, pero actualmente no está. Hubo un hermano con el que la pusimos en contacto y actualmente ya está en contacto con otro hermano. Entonces ya tiene muchos deseos ya de bautizarse, pero no ha hallado dónde o con quién y por eso ha estado haciendo estas preguntas con respecto a quién la puede bautizar, si se puede bautizar ella misma. Entonces, teniendo este contexto, le doy paso a Ernesto. Ya. También es importante aclarar eso. O sea, es que yo le respondo a Dayana porque la mayoría ya entendemos, pero el contexto en sí es que no hay personas cercanas, le dificulta mucho y con todo esto de la pandemia también es una dificultad aún mayor, ¿no? Y es lo que habíamos estado viendo con respecto al bautismo, si es que importa quién me bautiza o no. Igual uno, bueno, para explicar toda la línea de pensamiento de por qué llegamos a esta conclusión también es extenso, ¿no? Pero bueno, entonces lo que le estábamos diciendo es que en sí lo importante es que sea bíblico, el énfasis que se hace en la Biblia, por ejemplo, con respecto a quién bautiza, si bien la mayoría, si bien, más bien todos los que han sido, o los que han bautizado han sido hombres, también deberíamos pasarlo también bajo un filtro y entender que todos los que bautizaron fueron hombres judíos, también según lo que nos tenemos en la Biblia.
Entonces, si es que no me bautiza un hombre judío, podría seguir siendo válido. Entonces, también es cuestión del contexto, ¿no? ¿Cómo se salvaban las personas del Antiguo Testamento? Como ahora también, por fe. ¿Ya? Pero antes no había el Evangelio como tal, que después del cual nos dan este cierto tipo de normas, ordenanzas por las cuales ser salvos también. Y ahorita sí, le paso a Ernesto que quería comentar algo ahí. Gracias, Israel. Yo quería comentar sobre el tema del mecanismo del bautismo, que me parece bien interesante. Más yendo al mecanismo